que íbamos a ver este día al grupo de WhatsApp para que la puedan revisar después. Como les dije, lamentablemente no les puedo compartir la pantalla. Pero lo que vamos a ver en esta sesión es la concepción de fuente de derecho en el Estado legal. Ya vimos fuentes del derecho formales, fuentes del derecho materiales, y ahora vamos a ver también la parte que se refiere a la concepción de fuente de derecho en el Estado de derecho legal. Para comenzar, es necesario que hagamos una diferenciación y ya vamos a ver cuál es la definición del Estado de derecho legal. Y hay que entender que tenemos dos tipos. Primero, Estado de derecho legal, y el otro es el Estado de derecho constitucional, que eso lo vamos a ver la próxima clase, que ya es la última sesión que nosotros vamos a tener de clase, y luego tenemos la semana del parcial. No sé si en esa clase presencial de la otra semana vamos a tener la retroalimentación, o si no la tendríamos en la primera clase de la semana de parciales, y la segunda sesión ya sería directamente el parcial. Eso ya lo vamos a ir definiendo y yo se lo voy a comunicar con tiempo. Pero bueno, Estado de derecho legal, es decir, todo lo que nosotros consideramos como derecho en nuestro país. Bien, para hacer como una breve introducción, vamos a ver que el Estado de Derecho Legal fue creado o nace a través de la Revolución Francesa, porque ahí es donde se logra proyectar en Europa continental y también se exporta hacia otros lugares de Latinoamérica un modelo, digamos, bastante exitoso de cómo se emplea el derecho dentro de cada uno de los países. Y esto se da a comienzos del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, porque comienza una crisis bastante grande sobre este tema. Ya lo vamos a ir viendo por qué, y les voy a poner ejemplos. Y luego se da la sustitución por lo que nosotros ahora conocemos como el Estado de Derecho Constitucional. Y esto después de los tribunales de Nuremberg. Les voy a poner en contexto para que vayan entendiendo a qué se refiere el el Estado de Derecho legal. Antes, con el nacimiento del derecho, en Grecia, Roma y todas estas modalidades que nosotros tuvimos de las diferentes escuelas de derecho, comenzamos hablando de las normas jurídicas, de aquellas normas que tenían una consecuencia, que antes era, por ejemplo, se llamaba Código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si una persona mataba a otra, quien sabía que había matado a la otra persona, podía matar a la persona y a toda su familia. Y eso es un acto público. No sé si ustedes han visto algunas series en donde ven que, por ejemplo, matan a la gente en las plazas públicas, con la guillotina, ya sean ahorcadas, quemadas, lapidadas, cualquiera de las versiones que ustedes hayan visto, pero que lo hacen en una plaza pública. ¿En qué sentido? Pues bueno, lo que buscaba esto era poder hacerles ver a las demás personas que esta conducta que había tenido quien está siendo asesinado en este caso es negativa, y que quien lo haga va a tener un final exactamente igual a esta persona, que va a terminar muerta. ¿Pero a qué voy con esto? Esto era como se trataba antes del derecho, es decir, alguien mataba y sabía que venía de los 10 mandamientos, que no matarás, decía no matarás, entonces por lo tanto tenía una consecuencia así. Luego, con la creación del derecho, pues ya se creaban normas como nosotros lo conocemos ahora. Por ejemplo, tenemos países en donde había, eh, digamos, una estructura diferente del Estado, y que no era un presidente, sino un rey, y que el rey decidía por todos. Si al rey hoy le parecía que una conducta no está permitida, entonces él podía poner una consecuencia hacia sus súbditos. Y si mañana pensaba que ya no, pues no importaba, porque era lo que el rey decía. De manera tal que teníamos como por ejemplo el rey Luis XIV, me parece, Luis V o Luis XIV, no recuerdo el nombre honestamente, pero que él decía que él era el sol, que él era el que decidía qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal, y todo el poder estaba concentrado en una sola persona, que era el rey. La familia real tenía algún tipo de respeto y tenía algún tipo de poder, digamos, pero no era tanto como lo tenía el rey. El rey decidía por todas las personas que él gobernaba, todos los súbditos, como se les conocía,
pero teníamos mucho abuso de poder en ese tipo de casos, porque el rey podía tener gente allegada a él que podía cometer algo que era conocido como algo prohibido, pero como eran allegados a él, entonces no tenían una pena. Y ahí es donde vemos que la justicia en esos casos era convenenciera, era antojadiza. Lo que el rey dijera era lo que estaba bien, lo que era correcto, lo que les parecía, nada más. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió en ese tipo de casos? Y lo vemos que, como les decía, dio inicio en el siglo XIX y terminó en la Segunda Guerra Mundial. El derecho fue evolucionando y ya no teníamos, por ejemplo, en todos los casos, reyes que eran muy arbitrarios, sino que teníamos otro tipo de figuras y nos vamos a remontar allá a la Alemania nazi, en donde teníamos una persona que él era el que emanaba todo el poder, que en este caso era Hitler, en donde él creaba o mandaba a los jueces, porque los jueces tenían derecho a crear la ley según el Estado, como ellos lo habían conformado. Sabemos que aquí en El Salvador la ley la crea la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, y ya los jueces tenían la potestad de poder crear leyes. Y como ya se los he comentado, en esa Alemania nazi hubieron muchos abusos de poder porque los jueces permitían que, por ejemplo, a personas que tenían algún tipo de discapacidad mental las pudieran matar o las esterilizaran para que no tuvieran más hijos. Entonces, esto obviamente va en contra de los derechos humanos, porque esto no es correcto. Va en contra de la libertad de reproducción de las personas, la potestad de poder crear una familia, entre muchos otros elementos, es decir, va en contra de los derechos humanos. Pero, por ejemplo, tenemos el caso también de lo de los muros de Berlín, que vemos, perdón, que en este caso vemos que toda persona que se acercara siquiera al muro, a las autoridades que estaban ahí cerca, tenía la potestad de poder dispararlo. No importaba la razón por la que se acercara, pero tenía la potestad de disparar. Entonces, luego de esto vinieron los juicios de Nuremberg. Ustedes pueden ver películas, libros sobre este tema, que es básicamente a todas las personas que tuvieron que ver con el holocausto nazi, los llevaron a juicio y les dijeron, miren, ustedes por qué cometieron estos delitos, estas violaciones de derechos humanos. Y mucha gente decía, miren, yo disparé a la gente que se acercaba al muro porque así me lo ordenaba la ley y mis autoridades superiores. Entonces, aquí es donde viene básicamente el concepto del Estado de Derecho legal. Recuerden las fuentes formales del derecho. Nos importa que haya sido creado a través del proceso de formación de la ley y por las autoridades competentes, pero no nos interesa el contenido. Imagínense, y yo ya les he puesto ese ejemplo, que en la ley dijera, vamos a matar a todas las personas mayores de 20 años. Pasa por el proceso de formación de la ley, es creado por la autoridad competente y se encuentra vigente en El Salvador a partir de este día. Es decir, mañana o este mismo día por la tarde, las autoridades tienen la potestad de poder disparar o matar de alguna manera posible a todas las personas mayores de 20 años. Obviamente esto iría en contra completamente de los derechos humanos, del derecho a la vida, a, no, a que no nos maten, etcétera. Pero, ¿a qué vamos con esto? Esto formalmente es considerado una norma jurídica, es considerado derecho, pero el problema es el contenido de la norma. Y por eso es que retomamos las fuentes del derecho formales, porque así es como se conformaba el Estado de Derecho legal. Nos interesaba nada más la ley y cumplir exactamente solo lo que la ley dice. Permítanme, por favor. Solo denme un segundo. Ok, entonces les decía que ese es básicamente el concepto del Estado de Derecho legal.
¿Cuál es el sentido de esto? Pues bueno, nos interesa nada más y meramente lo que diga la ley. Lo demás, pues no lo vamos a tomar en consideración. Si la ley dice hay que matar a otras personas que son menores de 18 años, etcétera, pues se va a hacer porque así lo dice la ley. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Básico, que nosotros no podemos ir en contra de lo que dice, perdón, en contra de los derechos humanos solamente porque así se establece dentro de la misma ley. Por eso es que entendemos que hubo un cambio y una sustitución de este modelo a través de, bueno, después de los juicios de Nuremberg. Entonces, este modelo es importante poder estudiarlo porque nos permite dimensionar y tratar de comprender el rol del derecho y las fuentes del derecho dentro del Estado y del poder. Recuerden que justamente en nuestra segunda o tercera clase, creo que fue, no, la tercera, estábamos hablando de la triada entre el Estado, el poder y el derecho. Entonces ahí veíamos nosotros cuál era, digamos, la forma en cómo se interrelacionan estos tres. Pero el derecho no puede ser, no puede excederse, el poder no puede ser absoluto y el Estado tampoco puede ser absoluto, ya lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a tener que definir qué es el Estado de Derecho Legal. Y se considera que es una cultura jurídica que suponía una concepción del derecho muy específica, bastante particular, porque lo que implicaba era únicamente vamos a aplicar el derecho. Eso es lo único. Si es ley, no me importa el contenido, vamos a aplicar el derecho. Si alguien se acercaba al muro de Berlín por tantos metros, la vamos a matar. Y no me importa por qué razón se acercó, qué tan cerca o no estaba, si tocó o no el muro, no. Si está cerca de tantos metros, la vamos a matar. Y así lo dice la ley, así se va a aplicar. Ese es el más claro ejemplo que nosotros podemos tener de Estado de Derecho Legal. No es solamente, bueno, yo tengo esta norma, yo la voy a cumplir. Es el hecho de que en muchas ocasiones, y se mencionó en los juicios de Nuremberg, perdón, que solamente por recibir órdenes de su superior, entonces, en teoría, y lo digo entre comillas, ya la persona estaba autorizada a poder cometer algún ilícito o algún delito que iba en contra de la vida de otras personas. Y esto lo vimos nosotros aquí en nuestro país en el conflicto armado. Por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas, cuando alguien daba alguna directriz o alguna orden de las personas que tenían mayor autoridad o poder dentro de la Fuerza Armada, todos los demás, los soldados, los tenientes, capitanes, etcétera, debían seguir esa orden porque venía del Estado Mayor. Entonces, de alguna manera, quienes cometían estos ilícitos, ellos solamente decían, yo solo cumplí con lo que me mandaron. Y aquí es donde viene la crítica al Estado de Derecho Legal. No por cumplir con una orden de una autoridad superior o no por cumplir con una ley que obviamente va en contra de los derechos humanos, esto se va a considerar derecho. Por eso es que hay una gran cantidad de análisis que se hizo después justamente del Holocausto para entender que no podemos crear leyes de forma irracional, de forma que no vaya conforme a lo que diga la legislación nacional, pero también que no vaya conforme a los derechos humanos de las personas. Entonces, podemos entender que este paradigma jurídico también lo denomina así Luigi Ferrajoli, que de hecho él es uno de los precursores de muchas teorías del derecho penal, eso es otro tema, pero que él todavía dice que, bueno, él sigue influenciado con la manera de concebir, enseñar y operar el derecho hasta nuestros días, porque considera que no es la más adecuada y por la costumbre o tal vez por la comodidad así lo hemos establecido. Por eso es que a las personas que simplemente aplicaban el derecho por querer aplicarlo, nada más por cumplir con este estado de derecho legal, se le llamaba boca de la ley. Allá en Francia se comenzó con este término o se le llamaba leguleius. Se le llamaba boca de la ley o leguleius, es decir, los jueces en ese momento histórico allá en Francia únicamente llegaban a recitar el derecho. Llegaban a decir, bueno, la ley dice esto, esto y esto, entonces se le va a aplicar la sanción por tal cuestión.
Recuerden que en la clase presencial de la semana anterior estuvimos hablando sobre la diferencia entre la subsunción y la ponderación. Y yo les explicaba, normalmente la subsunción se da para casos fáciles. Una persona mata a otra, entonces esta persona obviamente va a tener la consecuencia jurídica que se establece en la norma. Pero luego tenemos casos difíciles y ahí en esos casos difíciles es cuando vamos a ponderar. Y yo les decía el caso de esta mujer que por casi 18 años había sufrido todos los días desde que se casó con este señor violencia, pero violencia extrema, al punto que el hombre, yo les explicaba, dormía con un arma debajo de la almohada y la amenazaba todos los días, la golpeaba, la violaba, etcétera, todos los días. Y esta mujer aprovechó el momento en que fue oportuno para tomar el arma debajo de la almohada de este hombre y lo mató. Entonces vemos que esta mujer mató a este hombre, pero hay que ver el contexto, hay que ver la situación. Por eso es que se convierte en un caso difícil. Y ahí no solamente vamos a decir, esta mujer mató a este hombre, le vamos a aplicar una pena de prisión, porque hay que ver si se cometió por legítima defensa, hay que ver los hechos como tal de la situación, que no es fácil solamente decir, esta persona mató a otra, para poder aplicar la solución jurídica. Si eso lo hubiesen visto allá en Francia en esta época, hubieran dicho, bueno, esta mujer mató a este hombre, ella debe ir a cumplir con la pena de prisión. Pero afortunadamente este Estado de Derecho Legal se modificó a lo que conocemos ahora como Estado de Derecho Constitucional, que eso es algo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, lo que nos dice Luigi Ferrajoli es que este Estado de Derecho Legal se aplicaba por costumbre o por mera comodidad. Solamente los jueces lo que hacían era ir a recitar lo que decía la ley, lo que decía el código, hacer una subsunción simple sin atender mucho a los hechos del caso y poder dar una solución, es decir, mandar a la pena de prisión a esta persona o absolverla en caso de que fuera necesario. Pero eso significa ser boca de la ley, una mera aplicación. Entonces, esta expresión de que el juez era la boca de la ley, es decir, que al momento de resolver el caso concreto, solamente se realizaba un silogismo de subsunción. El juez se limitaba a aplicar la norma jurídica que reconoce el derecho para poder delimitar cuáles son las consecuencias jurídicas que se le va a aplicar porque ya estaban dentro de la misma ley. No era porque el juez iba a valorar las pruebas, iba a ver qué fue lo que sucedió dentro de los hechos, él solamente iba a decir, bueno, la ley dice esto, los hechos sucedieron de esta manera y bueno, se va a aplicar esta sanción porque la misma ley lo dice. Y fíjense que esta concepción influyó poderosamente en la distribución de las competencias y las facultades que les asignaron a cada uno de los poderes del Estado, porque la división de los poderes del Estado se dio después de la Revolución Francesa. ¿En qué sentido? Pues bueno, nosotros podemos ver ahora, el órgano judicial únicamente tiene la potestad de aplicar la ley. Él no va a crear la ley, él no va a opinar sobre la creación de la ley, únicamente la va a aplicar. Pero esta aplicación, como ya se les ha explicado en clases anteriores, no es de manera antojadiza, no es lo que quiera el juez aplicar, lo que se le ocurrió ahora decidir, no es así, sino que tiene un marco regulativo, un marco de normas, leyes, principios y todo lo que resta de la pirámide de Kelsen, lo que resta del ordenamiento jurídico para poder decidir o tomar una decisión jurídicamente a ese caso. Entonces, luego tenemos el órgano legislativo que es únicamente para crear la ley. Ahí, la creación de la ley puede prever cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas, de qué manera se puede aplicar la ley, pero no puede hacer o puede inferir sobre la mera aplicación de la ley. Un aspecto importante es que dentro de esta figura de la boca de la ley resultaba una concepción políticamente necesaria para las ideas de la época, porque suponía una reacción de ciertas concepciones anteriores. Ya habíamos hablado de que antes se consideraba el ius positivismo, es decir, que únicamente vamos a considerar ley
lo que ha pasado por el proceso de formación de la misma ley. ¿A qué se refiere entonces, a manera de ir cerrando ideas, el Estado de Derecho legal? Consideraba que el juez es mera boca de la ley. Él solo iba a repetir lo que decía la ley, no importaba el contenido de la misma, sino la aplicación de la ley como tal. No sé si se va entendiendo, pero bueno, lastimosamente, hoy en día los operadores judiciales siguen pensando, como lo decía Montesquieu, que somos boca de la ley y que los abogados no debemos, bueno, ustedes que son futuros internacionalistas no lo van a ver de esa manera porque no van a ser directamente abogados, pero los abogados lo único que necesitaban era ir a relatar los hechos, es decir, únicamente se iban a dedicar a ir a relatar, a rezar básicamente lo que ya había sucedido para poder aplicar el derecho. También todo aquello que estuviera contenido en los códigos jurídicos sin examinar previamente si merecen ser aplicados, mejorados o desechados. Imagínense el caso que hay una norma que en la actualidad no se pueda apegar a nuestra realidad, pero como está en la ley, como sigue vigente, lo vamos a seguir aplicando. Imagínense que nosotros retomáramos algo de lo que dice la Biblia, que si una mujer es adúltera, o sea, le es infiel a su esposo, entonces en una plaza pública la vamos a lapidar, es decir, la vamos a matar golpeándola con piedra. Imagínense que eso fuera parte de la ley del Salvador desde que comenzamos a tener la primera constitución y que nosotros la tengamos hasta ahora en nuestros tiempos, hasta el año 2022. Como lo dice la ley, así lo vamos a tener que aplicar. Este es el problema con el Estado de Derecho legal, que no importa cuánto cambie la sociedad, no importa los derechos humanos, no importa el contenido de la ley, como está en la ley, así lo tenemos que colocar. Entonces, la norma no es mejorada, la norma no puede ser derogada, la norma no puede ser modificada de ningún tipo, de ninguna manera, porque ya la ley establece que así se va a mantener durante el tiempo. Y ese es uno de los problemas más grandes que establece el Estado de Derecho legal. Como lo mencionaba, es una cultura jurídica que lo que establece es una concepción del derecho. Entender que el derecho es todo aquello que ha sido creado por el órgano competente y pasa por el procedimiento de formación de la ley. Y nada más. Eso es todo lo que nosotros vamos a entender por esto mismo. Perdón. Algunas características que tiene ese Estado de Derecho legal es precisamente que es una teoría importante que respalda la legitimidad de este modelo de Estado de derecho, porque este fue el positivismo y que, como es sabido, se identifica como que el derecho es todo lo que está contenido en la ley. Si no está contenido en la ley, no es derecho, es decir, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina, todo eso para el positivismo no es considerado derecho. Entonces, define formalmente como un acto de voluntad del Congreso sin referencia alguna de sus posibles contenidos, ya sea de derechos, de valores que como sociedad nosotros tenemos, de la finalidad que debería tener la ley, por ejemplo, la justicia, la igualdad, la legalidad, la libertad, etcétera, sino que lo que le interesa acá es el hecho de que la ley sea general, haya sido discutida en el Pleno Legislativo y sea publicada como cualquier otra ley. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender que cumple con las características del Estado de Derecho legal. Como les dije, esto fue bastante criticado y fue sustituido por un nuevo modelo que es precisamente el que tenemos nosotros en nuestros tiempos, que es el Estado Constitucional de Derecho, porque nosotros consideramos que no va acorde a la finalidad que tiene el derecho dejar por fuera la política, la realidad social, la coyuntura social de nuestro país, etc. Por eso es que una de las características de este Estado de Derecho legal es un mero acto de voluntad del órgano legislativo, es decir, el órgano legislativo quiere que se cree una ley y se crea la ley.
sin importar los valores, los principios, todo aquello que como sociedad nosotros queremos lograr, entonces de alguna manera, pues esto va en contra de eso. Por eso dice que la ley es lo que el Congreso ha decidido que sea ley a través de determinadas formas. Y por eso Hans Kelsen, que también es uno de los, ya lo saben, uno de los precursores del positivismo, resumió esta tesis con una fórmula que es: por ello, cualquier contenido puede ser derecho. Él decía que cualquier contenido que al órgano legislativo le considerara que podía ser ley era considerado derecho. Todo aquello que no fuera ley no era considerado derecho como tal. Por eso es bastante criticable esta fórmula, o más bien esta teoría del Estado de Derecho legal. No podemos decir nosotros que solamente lo que está contenido en la ley es derecho. También tenemos características del Estado de Derecho legal, que es la idea que propugnaba el Estado de Derecho legal, y con ella la teoría que legitimaba el positivismo jurídico, que lo creó Hans Kelsen, que entonces suponía una situación histórica concreta, la creación de la producción jurídica en una sola instancia, que era la instancia legislativa. Es decir, el derecho no podía ser creado en otro lugar que no fuera la instancia legislativa. Y luego tenemos que esta concepción hacía la actividad de los juristas como un mero servicio, como un culto nada más a la ley, e incluso un simple cumplimiento que conducía a la pura y simple búsqueda de la voluntad del legislador. Es decir, los demás órganos del Estado, como los conocemos nosotros en la actualidad, lo que tenían que hacer era una mera aplicación del derecho o simplemente buscar cuál fue la voluntad del legislador, es decir, hacer una interpretación auténtica de la ley. Ahora bien, ¿por qué vemos entonces acá una crítica a este tipo de modelo? Permítame. Entonces, como les decía, ¿por qué nosotros hacemos una crítica a este modelo? Porque precisamente nosotros no le podemos quitar el poder a otros órganos de Estado. Ya cada uno tiene su forma, la forma en cómo va a poder eh, emanar este poder que la misma sociedad le ha dado. Pero ahí es donde encontramos esta discusión bastante importante entre esta corriente de pensamiento, la jus positivista, y las corrientes de pensamiento que se iban creando con el tiempo. Con la nueva creación de otras corrientes de pensamiento, ya fuimos dejando atrás el Estado de Derecho legal, porque las nuevas corrientes de pensamiento decían, bueno, sí es cierto que no del todo podemos tomar en consideración la política, la moral y otros aspectos que el positivismo deja completamente por fuera, pero entonces carecería de sentido. ¿De qué me sirve a mí crear leyes si no van en pro de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la dignidad humana, entre otros? No tiene sentido. ¿O porque voy a crear leyes que seguramente van a ir en contra de los derechos humanos de las personas? Por lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de que se pueda crear una ley para poder, eh, para que las personas que tienen problemas mentales, que son homosexuales, no tengan hijos. O sea, eso va en contra de sus derechos humanos, de su derecho a la vida, que también es un derecho fundamental, entre muchos otros derechos, a tener una familia, a tener hijos, o sea, el derecho a la reproducción, etcétera. Entonces, no solamente porque se quería crear una raza perfecta, que eran los alemanes, no solamente por eso nosotros vamos a justificar ir en contra de derechos humanos. Esto es completamente erróneo. Luego tenemos que otra nota característica de este Estado de Derecho legal es que ellos ven al Estado como un sinónimo de derecho y ley, y no debe ser así. Estado es una ficción jurídica, es decir, es una creación del mismo derecho en donde se establece que se va a dividir todo el poder del Estado.
El derecho, ya vimos nosotros que es todo lo que implica el ordenamiento jurídico, todo lo que es considerado como derecho, las leyes, lo que tiene que ver con los principios, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico. Y la ley es precisamente es parte del derecho y es una parte normativa, es decir, nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer, etc. Entonces, para este tipo de modelo decía que el derecho era solamente lo que estaba contenido en la ley. Y la ley que fuera de carácter jurídico, es decir, no podíamos concebir una norma, por ejemplo, una norma X no puede ser dentro de este Estado de Derecho. Sino que él decía que era solamente aquello que era considerado ley, ya sea ley penal, ley civil, ley de familia, etc. En consecuencia, todo aquello que tuviera que ver con la moral, con la política, con la coyuntura social, no tenía ningún tipo de papel. Pero ustedes saben que para poder crear una ley es necesario tomar en cuenta la sociedad en la que vivimos, los cambios que vamos generando como sociedad, la forma en cómo nos relacionamos, etc. Entonces, no había como una coherencia entre el hecho de crear derecho que está contenido en la ley, pero dejar por fuera la moral, la política y los hechos sociales. Por eso el derecho ha deducido, por tal razón, que este tipo de Estado de derecho legal no corresponde tanto a la realidad que nosotros tenemos. Y por eso decía que la ley es fruto de la voluntad del legislador y que por eso era infalible, es decir, no podía cometer errores. Y esto es un grave error. ¿Por qué? Ya nosotros hemos visto que a veces es muy posible que aún en la actualidad haya mucha gente en los centros penitenciarios que sean inocentes, que porque no hubo pruebas suficientes, que por errores en los procesos, que por haberlos involucrado de una forma eh, sospechosa al proceso, sean inocentes y estén pagando una pena de cárcel. Obviamente no debería ser así, pero estas cuestiones pasan. Por eso decir que la ley es fruto de la voluntad infalible del legislador es un error. Muchas veces la misma ley da pie o da la potestad a poder cometer una injusticia. Por eso los miembros de la sociedad renuncian a todos sus derechos y se benefician de la renuncia de ellos. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es que a partir de los códigos legales fuera una mera aplicación. Los jueces eran solo aplicadores del derecho. Pero esto es un error porque el juez debe interpretar la ley, interpretar los hechos, valorar las pruebas para poder tomar una decisión. Y me dirán ustedes, pero mire, Liz, yo comprendo, estoy entendiendo muy bien el tema, pero ¿qué tiene que ver esto con la carrera de nosotros? Pues bueno, ustedes no van a ser jueces porque no tienen una carrera de abogados como tal, pero deben tomar en consideración que las leyes que ustedes apliquen, perdón, en el ejercicio de su carrera, ustedes no pueden ser meros aplicadores de la norma, deben interpretarla también, deben tomar en cuenta varios aspectos que a pesar de que no seamos jueces, pero de alguna manera debemos saber cuándo vamos a aplicar una norma y por qué esa norma y no otra. Eso es sumamente importante. Entonces, este modelo de Estado de Derecho Legal nos sirve a nosotros como un contexto histórico de cómo era que se veía antes el Estado de Derecho Legal. Este tema no crean que es muy largo, seguramente lo vamos a terminar en unos cuantos minutos, porque realmente este tema lo que nos trae es un contexto de por qué nosotros ahora tenemos un Estado de Derecho constitucional, por qué hemos modificado eso. Porque como les decía, antes en Francia, allá antes de la Revolución Francesa, los jueces únicamente eran boca de la ley, iban a repetir todo lo que decía el código y los abogados eran exactamente iguales y por eso se les llamaba leguleios. Es más, habían personas, y si ustedes buscan la definición de esta palabra leguleyo, eran personas que no tenían conocimiento de derecho,
pero que hablan del derecho. Es decir, es como que una persona que no fuera abogado llegara, como representante de un imputado a un juicio y comenzara a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de lo que dice el código sin tener conocimiento legal, y a estas personas se les llamaban leguleyos. Por eso es que ahora eso es una palabra despectiva a la cual, si usted se quiere referir a una persona con ese término, específicamente a un abogado o a alguien que aplique el derecho, a un juez, etcétera, perdón, es de carácter ofensivo esta palabra, es peyorativo. ¿Por qué? Porque nosotros no solo somos meras bocas de la ley o ir a repetir la ley. De hecho, en el derecho actualmente hay un principio que se llama iuris nobis curia. El juez es conocedor del derecho. Es decir, usted no le tiene que ir a recitar todo lo que aparece en el código porque él ya sabe cuál es la ley. Entonces, ahora la fórmula es la siguiente. Nosotros como abogados le llevamos los hechos al juez y el juez los va a acomodar a la ley para poder dar una decisión. Va a valorar, a interpretar y a valorar lo que está dentro de la ley y los hechos que se le han presentado para poder dar una solución jurídica. Porque el juez ya es conocedor del derecho, ya no tiene que volver a recitar todo lo que sabe, ni tampoco el abogado le tiene que ir a decir todo lo que está establecido en la ley para poder dar una solución jurídica a este tipo de casos. Entonces, si la producción del derecho estaba supeditada al principio de legalidad, vamos a decir entonces que las fuentes del derecho también lo estaban, porque entonces solamente lo que era creado por el órgano legislativo era únicamente lo que nosotros íbamos a considerar como ley y en este caso lo único que íbamos a considerar como derecho. Y aquí era donde tenemos el problema, que el órgano legislativo entonces era el único productor de normas jurídicas y nada más que no fuera una norma jurídica iba a ser considerado como derecho. Algunas notas características de este sistema de fuentes del derecho tenemos tres. La jerárquica en cuanto a, en cuanto a la primera y la decisiva era la ley y el resto se incluía por su relación con la misma, es decir, solamente lo que era ley iba a ser considerado derecho. Y si teníamos algún aspecto por fuera de la ley, permítanme por favor. Ok, perdón. Solamente lo que estaba dentro de la ley iba a ser considerado derecho y algo que sí podía llegar a estar por fuera de la ley se podía incluir solamente con relación a la ley, si no, no se iba a aplicar. También decíamos que una de las características era la nota mínima, es decir, dado que se identificaban dos o tres normas, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, etcétera, se iba a aplicar la menor cantidad de leyes. Es decir, por mucho que nosotros pudiéramos relacionar una cantidad mayor de leyes, se iba a hacer la cantidad mínima. No sé si ustedes recuerdan que en una de las exposiciones al final yo les presentaba una, eh, una sentencia real de un caso, y antes de ver la decisión que iba a tomar el juez decía, por tanto, de conformidad con los artículos, y enunciaba una cantidad bastante grande de artículos, de convenciones, de leyes, etcétera, para poder resolver ese caso. En este tipo de estado, en el estado de derecho legal, lo que se busca es reducir la menor cantidad de leyes que se puedan aplicar a un caso. En cambio, en el estado de derecho constitucional es la mayor cantidad de leyes que se pueda para asegurar que sea la decisión más justa. Aquí tenemos una diferencia respecto al otro estado de derecho. También tenemos que debe ser exhaustiva, por eso debe ser una nómina cerrada de la cantidad de leyes y por eso hablábamos de la nota mínima. La menor cantidad de leyes posibles aplicables al caso. Y así dejamos por fuera otras que pueden llegar a ser contempladas porque lo que nos interesa es, mientras menos sea la cantidad de leyes, más rápido vamos a dar con la solución al caso. Pero el problema es que esta solución al caso puede que no fuera lo más justo. También tenemos otras características que decimos que es estadista, es decir, no hay derecho y tampoco hay fuentes del derecho
sin la intervención del Estado, es decir, sin lo que diga la Asamblea Legislativa. Nadie más que la Asamblea Legislativa en este caso tenía la potestad de crear leyes. Ni el presidente tenía iniciativa de ley, ni otras instituciones tenían iniciativa de ley más que la Asamblea Legislativa. Y también teníamos una visión general o racionalista, es decir, abstracta, que conjugaba el derecho en los casos genéricos, es decir, trataban de hacer los casos lo más generales posibles para que así se pudiera incluir la mayor cantidad de casos aplicables a esa norma y así cumplir con lo que les decía de la nota mínima, la menor cantidad de leyes. En este tipo de Estado de Derecho legal, lo que se buscaba era tener la menor cantidad de leyes para así no estar creando leyes a cada momento y no depender del contenido moral, de lo que la sociedad considerara como valores que tenían que cuidar, de la política, de la coyuntura social, etc. Y bueno, para esto creo que ya solo nos falta terminar con los aspectos de conclusión, digamos. Yo les había mencionado que esta clase es bastante corta por eso, porque solo es como el contexto histórico de cómo se veía el Estado de Derecho. Al momento en que se crea el Estado como tal, comenzamos a hablar del derecho, pero cuando hablamos de las fuentes del derecho nos encontramos con este problema, que antes solamente era lo que decía la ley. Cuando hablemos del Estado de Derecho constitucional, vamos a ampliar un poco más, ese tema es un poquito más amplio y nos permite hablar de un poco más de otros ejemplos para poder retomarlos y vamos a encontrar muchas más diferencias con el Estado de Derecho legal. Entonces, como lo hemos visto en las semanas anteriores, el positivismo jurídico no es una teoría adecuada para dar cuenta y para poder operar dentro del Estado, porque esto nos da pie únicamente a un modelo de derecho, de Estado de Derecho legal que legitima solamente lo que está establecido en la ley, sin importar el contenido de la ley, sin importar que la ley pueda llegar a transgredir los valores que nosotros como sociedad tenemos, la finalidad que le queremos dar a la ley, etc. Entonces, el positivismo lo que nos trae a colación es el hecho de que sí, está bien tener un modelo, un Estado de Derecho legal, pero el problema es que como sociedad nosotros no podemos decir que esto sea lo correcto. Esto es así porque vivimos en un estado ahora diferente y ya vamos a hablar un poquito más de eso, sobre todo la próxima clase. Permítame, por favor. Entonces, siendo este modelo de Estado, o sea, el Estado de Derecho legal, nosotros vemos que no se puede adecuar a nuestra realidad. Como sociedad nosotros vamos cambiando, nosotros tenemos otros valores que queremos ir cuidando, tenemos algunos derechos que nosotros, por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos derechos que no los podemos encontrar en la Constitución, porque son derechos que se han considerado como implícitos. ¿Por qué? Nosotros no los encontramos en la Constitución que tenemos de 1983, pero no significa que no son derechos que no debamos cuidar. Por ejemplo, el derecho al agua no lo tenemos en la Constitución, pero se considera derecho implícito. El derecho a un medio ambiente sano no lo encontramos en la Constitución, pero se considera como un derecho implícito. Tenemos el derecho al medio ambiente, pero no a un medio ambiente sano, sustentable, etcétera, y con otras cuestiones que para el momento en que se creó la Constitución no existían. El derecho al Internet, que también hay otros países que ya lo tienen, o sea, el derecho al Wi-Fi, al Internet, a poder distribuirlo, etcétera. Tenemos también el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, que nosotros tenemos una ley acá, que es nueva, pero a lo que vamos es que todos estos derechos son nuevos, que antes no los teníamos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Dentro del derecho, del Estado de Derecho legal, no podemos hablar de una nueva creación de leyes porque ni siquiera, perdón, nueva creación de derechos porque ni siquiera nos interesan los derechos para la creación de la ley. Y aquí es donde viene otra de las críticas importantes. Tenemos como sociedad, vamos creando nuevos derechos que tratamos de cuidar, de salvaguardar, pero si solamente nos interesa lo que diga la ley, pues no nos van a interesar los derechos. Y esto es bastante criticable. Entonces,
Como sociedad, pues tenemos una visión más dinámica, una dimensión diferente de derechos humanos y por lo tanto necesitamos todas estas visiones para tener un Estado de derecho. Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Por eso, no hay duda que vivimos en un Estado constitucional de derecho y esto por primera vez lo habló Zagrebelsky, que es un autor que menciona este Estado de Derecho constitucional, que eso nos dice que está sometido a una adecuación y por lo tanto a una subordinación de lo que menciona la Constitución. Y aquí voy a aprovechar para que podamos hablar de la nueva ordenación de las fuentes del derecho. Vamos a ver porque ya nos ordenan como la pirámide de Kelsen y vamos a tocar unos puntos sumamente importantes. Creo que con esto finalizaríamos ya la sesión de este día. Yo, como les había mencionado, realmente es bastante corto lo que teníamos que hablar en esta sesión, solo es de forma introductoria, porque el tema que mayormente nos interesa es el de la próxima semana, el Estado constitucional de derecho y la nueva conformación de las fuentes del derecho según este Estado constitucional. ¿Por qué ya no hablamos de la pirámide de Kelsen? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos que integran estas fuentes del derecho en esta nueva tendencia? Etcétera. Esto es bastante nuevo, de hecho, les podría decir, en el momento en que yo estudié, que no crean que fue hace tantos años tampoco, no se veía esto. Esto es bastante reciente, de algunos 4 años atrás nada más. Entonces, esto nosotros lo podemos seguir viendo como una teoría novedosa. De hecho, son pocos los libros que hablan sobre este tipo de cuestiones, pero también la Sala de lo Constitucional lo ha mencionado. Esta es la nueva conformación que nosotros tenemos como Estado de Derecho constitucional. Y bueno, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera realizar. Licenciada, perdón, Dígame. pero nada más preguntar, ¿desde cuál tema va a venir el parcial? Desde las fuentes del derecho formales. Ese fue el primer tema que nosotros vimos en este cómputo. Fuentes de derechos formales, fuentes de derechos materiales, hechos y actos jurídicos, Estado de Derecho constitucional y Estado de Derecho legal. Más los dos temas que se habían elegido, que es el tema de interpretación legal y el tema de la subsunción. Esos son los únicos temas que van a salir en el parcial de la semana 20. Gracias. Ok, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que podamos aprovechar este momento para poder hacer. También recuerden que ya esta semana vamos a comenzar con la actividad que íbamos a hacer sobre el laboratorio 2. Porque sobre este tema del Estado de Derecho Legal, pues vamos a aprovechar que realmente solamente es un contexto histórico para poder hacer esa defensa de los laboratorios 2. Así que ya les coloqué ahí en las indicaciones de la plataforma cuáles son los equipos que van a pasar esta semana y cuáles van a pasar la siguiente semana. Así que bueno, si no hay más preguntas, nos quedaríamos hasta acá. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan la pueden hacer ahí en el foro semanal de consultas o en el chat de WhatsApp. Así que espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día. Gracias, licenciada. Feliz día.